conocida por dar nombre a Portugal, por su vino, por su impresionante puente que cruza el río Duero y por los golosos como yo, por sus pasteles. Con todos vosotros, Oporto. Hola cuarentones, nos encontramos en Oporto, en un viaje que va a ser cortito, tan solo 3 días. Llegamos ayer por la noche, procedentes de Málaga, en un vuelo de mi amigo Ryan, que se retrasó una horita, pero tan solo tardó una hora desde Málaga aquí a Oporto. Ya en el aeropuerto cogimos un tren que en tan solo 30 minutos nos dejó en el centro por 2,5 € cada uno. Estamos a principios de enero, de hecho, dentro de 2 días es el Día de Reyes y hemos hecho como hicimos hace 2 años cuando fuimos a Londres. Así que vamos a pasar un poquito de fresquito. Hoy no nos va a llover, pero para mañana hay alerta amarilla. Así que vamos a aprovechar el día de hoy y vamos a ver todo lo que podamos de exteriores. Y para mañana y pasado, que da lluvia, pues cositas que son de interior. Y lo primero que vamos a visitar es eso de ahí, la estación de São Bento. Esta estación, que está en pleno corazón de Oporto, se inauguró en 1916. Tiene más de 20.000 azulejos que decoran su hall, que empezaron a fabricarse 11 años antes y cuentan la historia de distintos acontecimientos que pasaron aquí en Portugal. La verdad es que la estación es una pasada, entra dentro de mi top 3 de estaciones del mundo. ¿Y cuáles son las otras dos? Pues la estación de Zagreb, en la que estuve el año pasado, y la estación de Amberes, que es una auténtica pasada, que si no has visto mi vídeo de Amberes, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Hemos empezado por la estación de São Bento porque nos pilla justo al lado del hotel que la verdad está bastante bien. Es un 3 estrellas, está muy céntrico, al lado de la iglesia de San Ildefonso, que veremos mañana. La habitación es chiquitita pero bastante funcional. ¡Hola! Y lo que más nos ha gustado es el desayuno, que viene incluido en el precio y es una auténtica pasada. Las primeras impresiones que nos estamos llevando de Oporto son buenas. Está todo en cuesta. Mira que Marbella está en cuesta, pero no tiene estas de aquí, que son una auténtica pasada. Yo ya estoy sudando, me sobra la chaqueta. Otra de las cosas que nos ha llamado mucho la atención, aunque ya me pasó en Lisboa, es que aquí reina el silencio. Los portugueses no son de hablar alto como nosotros los españoles. Para que os hagáis una idea de lo silenciosa que es esta ciudad, estamos en la Rúa Santa Catarina, que es una de las avenidas principales comerciales de aquí de Oporto, y aquí no se escucha nada. En todo caso, algún que otro español. Si estuviésemos en la avenida Ricardo Soriano de Marbella, estaríamos escuchando un murmullo constante. Este de aquí es el Café Majestic, una de las cafeterías más famosas de todo Oporto, que está aquí desde los años 20, y no vamos a entrar por respeto a los comensales. Y mientras estaba grabando la toma del Café Majestic, me han hecho esta foto como si estuviese en un periódico de los años 20. Acabamos de llegar al mercado de Bolhao, que está funcionando creo que desde 1913 y que se reformó en el 2023. La verdad es que es precioso, todo súper limpio y súper ordenado. Me recuerda en cierto sentido al mercado de Zadar, que es al aire libre, y también estaba todo súper bien puesto. Que si no has visto mi vídeo de Zadar, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Estamos en la puerta de la iglesia de la Trindade, que la veremos mañana por lo que os he dicho antes del tiempo. Este es el punto más al norte de Oporto que vamos a visitar. A partir de aquí creemos que es todo cuesta abajo. Justo detrás de la iglesia de la Trindade, en plena avenida de los Aliados, nos encontramos con el ayuntamiento, que es una pasada de edificio del siglo XIX. Estos salones son previos a subir a la Torre de los Clérigos, que está hecha de granito, se hizo para contemplar la iglesia de los clérigos, y además su campanario, que es de 76 metros y para subir hasta arriba son 225 escalones, se usaba como guía para los barcos que navegaban por el Duero.
Y esta de aquí es la iglesia de los clérigos, que se construyó entre 1735 y 1748 por la Hermandad de los Clérigos Pobres. Es barroca y se construyó en el Cerro de los Ahorcados, ya que ahí se enterraba a los ajusticiados. Entrar a la iglesia es gratis, pero subir a su torre cuesta 10 euros. Comenzamos la ascensión y, como en todos mis viajes, más y más escaleras. Lo hemos conseguido, hemos llegado a la cima de la torre. No se hace muy pesado, pero tenéis que tener en cuenta de que las escaleras de subida son también las de bajada. Entonces, en algunos tramos nos vamos a encontrar gente subiendo, bajando y vamos a tener que esperar. La verdad es que no puedo decir que me haya gustado mucho la visita a la torre. Además que me ha parecido cara, 10 euros me parece demasiado elevado para lo que es en sí. Y sobre todo porque arriba hay una cantidad de gente que resulta bastante agobiante. Además, si tienes miedo a las alturas como yo, pues es aún peor. Antes de subir a la torre os hacen unas fotitos como estas. Por supuesto, es un croma, luego las podéis comprar. A nosotros las tres nos han costado 15 euros. Hemos parado para tomarnos estos cafés que veis aquí y estos pasteles de nata, que son como los pasteles de Belén que hay en Lisboa. Y no solo en Lisboa, también me los he encontrado en Melaka, en Malasia. Y es que allí hay una fuerte influencia portuguesa, que si no has visto mis vídeos de Malasia y mi vídeo de Malasia, pues por aquí te dejo el enlace. También deciros que hay muchísimas confiterías por todo Oporto, muchas y muy famosas, y todas ellas buenísimas y abarrotadas de gente. Pues yo estoy aquí esperando a Cuarentón a que haga su 50ª toma, explicando el origen del nombre de Portugal. Ahí viene. Porto era el Porto-Cale, y de ahí Porto. Creo que va a repetir. ¿Sabíais que Portugal viene de Oporto, o Porto como la llaman ellos? Y es que Oporto en su origen era una aldea celta que se llamaba Cale, que cuando fue ocupada por los romanos le pusieron un puerto que se llamaba Portus Cale, y de ahí Porto. Y por Oporto vamos a encontrar varias cabinas de teléfonos rojas donadas por los británicos porque tienen muy buenas relaciones con los portugueses. Acabamos de llegar al barrio más antiguo de Oporto, el barrio de Sé, donde se encuentra la Catedral de Oporto, que es su mayor atractivo, aunque sus casitas de colores también son propias para hacerse fotos por todos los turistas. En los aledaños de la catedral podemos encontrar varios miradores, como este de aquí, que tiene unas vistas privilegiadas del barrio de Sé. En la puerta de la catedral encontramos esta columna donde se ajusticiaba y se colgaba a los criminales. Ya hemos entrado en la catedral, 3 euros por adulto. La verdad que es una pasada, es muy bonita. Y deciros que se construyó entre el siglo XII y XIII, que es de arquitectura románica. Empieza a llover. Se le han ido añadiendo detalles góticos y barrocos. Hemos subido a la planta superior para subir a la torre, pero ha empezado a llover bastante fuerte, así que no sé si vamos a poder ascender hasta ahí arriba. Finalmente hemos podido subir a la torre. Os puedo decir que hace un poquito de viento, el tiempo no acompaña, pero sí os puedo decir también que vale más la pena que la Torre de los Clérigos, por dos razones. Primero, las vistas me gustan mucho más, y segunda razón es que el precio está incluido con el de la catedral, que también es infinitamente más barato que el de la Torre de los Clérigos. La catedral nos ha encantado, la verdad que es uno de los imprescindibles de Oporto. Si estáis por aquí, no os la podéis perder. Y ahora ya son las 2:30 de la tarde, así que vamos a buscar un sitio para comer y a llenarnos la barriga. Hemos visto un restaurante vegano y ahí que nos hemos metido. Habíamos visto en la carta que había hamburguesas veganas, que nos han entrado unas ganas tremendas de comernos unas hamburguesas, y nos han dicho la entrada que es solo buffet, así que bueno, vamos a comernos el buffet y si nos gusta, pues mañana o esta noche volveremos a por nuestras hamburguesas. Después de la comida, que no ha estado mal, pero tampoco ha sido una maravilla, hemos vuelto por los aledaños de la catedral a ver un mirador que nos falta, y de ahí, como nos quedan unas 2 horitas de luz, pues vamos a ir directamente a la Ribera del Duero, que es esta maravilla de aquí, el mirador Ruas das Aldas. Y ese de ahí es Cuarentón Viajero.
Acabamos de llegar a la Plaza de Ribeira, que está justo al lado de la ribera del río y donde podemos encontrar la Fuente del Cubo. Y en estos barquitos se hacen unos cruceros por el río de una horita. Hoy no lo vamos a hacer, quizás el último día. Y este es el puente de Luis I, por el que cruzaremos también el último día hacia la otra orilla del río. Ese pedazo de edificio que hay detrás mía es el Palacio de la Bolsa, que va a ser una de las primeras cosas que visitemos mañana. Como podéis ver, ha caído la noche, hemos estado en el hotel como una hora y media o así, nos hacía falta descansar, el día de hoy ha sido una buena paliza y hemos venido a la Rúa Santa Catarina, que está justito al lado del hotel, a la calle comercial, que está a tope de gente. Y en esta avenida encontramos la Capilla de las Almas, que tiene todos estos azulejos y que por dentro es una preciosidad. Y también en la misma avenida hemos venido a este centro comercial porque en su última planta hay una recreación de un pueblo y ya hemos aprovechado que hemos visto un Pokéball y nos estamos comiendo estos pokés. Así que aquí vamos a dejar el día de hoy y mañana nos volvemos a ver. Buenos días, cuarentones. Segundo día en Oporto. Hoy es domingo. El día no acompaña, pero esperábamos más lluvia. Probablemente después lo haya. De hecho, estamos en la alerta amarilla por lluvia y viento. Vamos a empezar el día justo al lado del hotel, por la iglesia de San Ildefonso. Esta iglesia es de 1739 y tiene nada más y nada menos que 11.000 azulejos. Hemos entrado y hemos visto una misa cantada, que no hemos grabado por respeto, por supuesto, pero la verdad que muy bonita. Nos hemos metido en un barecito a tomarnos este café y esta Coca-Cola y es que ha empezado a llover de manera torrencial. Nos hemos empapado. Importante, si venís aquí y es invierno, traed unas botas en condiciones. Hemos ido al Palacio de la Bolsa y nos hemos encontrado con que las visitas son guiadas de media hora. Hemos comprado los tickets y la visita guiada en español es a las 12:30. Había una visita previa en inglés a las 12, pero estaba completa. Y hemos llegado sobre las 12 menos 20 más o menos. Así que vamos a estar aquí un ratito y nos vamos para el Palacio de la Bolsa. El Palacio de la Bolsa fue construido en 1842 y se considera monumento nacional. Este edificio de arquitectura neoclásica fue sede de la Asociación de Comerciantes de Oporto. Simboliza el triunfo de la burguesía y de los comerciantes. Tiene varias salas, pero la más espectacular es la última, la sala árabe, que recuerda a la Alhambra. El mercado de la Bolsa es un imprescindible, la verdad es que nos ha encantado. Si venís por aquí, no os lo podéis perder. Y ahora vamos a buscar un sitio para comer y continuaremos con nuestra visita con lo que podamos ver hoy en Oporto. Justo al lado del Palacio de la Bolsa nos hemos encontrado este restaurante italiano que es muy chiquitito, es muy bonito y donde la comida tiene esta pinta que es fabulosa. Vamos a comer y después continuamos con nuestra ruta. Nos hemos venido hasta el Jardín de la Concordia, que fue uno de los primeros parques que se hicieron en la ciudad, que desde el siglo XIX es público, antes no lo era. Y desde aquí tenemos el Museo de Historia, la Torre de los Clérigos y donde vamos a ir ahora, que es el Museo Fotográfico. Acabamos de entrar al Museo Fotográfico, que se creó en 1997 para promover y conservar el patrimonio fotográfico de la ciudad. Y como podéis ver, está construido dentro de una antigua cárcel de 1796. Hace poco nosotros estuvimos visitando la cárcel de Hong Kong, que fue toda una experiencia. Que si quieres ver mi vídeo de Hong Kong, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Hay una sala solo con una exposición de cámaras de foto. Es curioso porque mi padre también las colecciona. El museo es enorme, creo que son 4 plantas las que llevamos subidas y también tengo que deciros que la entrada es gratuita. Son las 6:30 de la tarde, noche ya aquí. Tened en cuenta que en Portugal hay una hora menos que en España y nos dirigimos hacia la iglesia de los clérigos. Y es que a ciertas horas, a partir de las 5 de la tarde, hay un espectáculo de luz y sonido. Nosotros, gracias a que teníamos los tickets de haber subido ayer a la torre, pues nos han hecho un descuento y nos ha salido cada entrada a 7 euros.
hemos salido de la iglesia de los clérigos y hemos visto uno de los espectáculos audiovisuales más impresionantes de toda mi vida. Ahora nos hemos venido al McDonald's Imperial, que es Art Deco, y es una de las visitas que dicen obligadas aquí en Oporto. A mí no me ha parecido tan impresionante, pero bueno, no está mal. Buenos días, cuarentones. Último día aquí en Oporto y nos hemos venido a un parque donde está el Palacio de Cristal. Hoy el día ha amanecido soleado con intervalos nubosos, que para algo me ha servido la asignatura de meteorología básica para periodistas. Y eso que yo no estudié periodismo, yo estudié publicidad. El paseíto desde el hotel hasta aquí ha sido de media hora y la verdad es que no ha venido muy bien para ver partes de la ciudad que todavía no habíamos visto, como por ejemplo la universidad, varios edificios importantes y el hospital. El Palacio de Cristal se construyó en 1865. Esta versión de aquí, que ahora es el Super Rock Arena, es más actual y se basó en el Crystal Palace de Londres, que si no has visto el Crystal Palace de Londres y no has visto mi vídeo de Londres, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Y a diferencia de otros parques del mundo donde podemos encontrar patos y cisnes, aquí encontramos pavos reales y muchos gallos. Un poquito más de historia. En el año 1096, Alfonso VI de León casó a su hija con Enrique de Borgoña, concediéndoles el condado portulacense con capital en Oporto. 50 años más tarde consiguieron la independencia de Portugal. Y volvemos a la zona de la Riviera para cruzar el puente de Luis I, que fue construido en 1877 y fue diseñado por un discípulo de Gustave Eiffel, que por cierto, ayer nos dijeron en el Palacio de la Bolsa que tuvo un despacho justo antes de construirse la Torre Eiffel. Y es curioso porque no hace mucho estuvimos en Huelva, donde el muelle de Huelva también está diseñado por unos discípulos de Gustave Eiffel. Que si no has visto mi vídeo de Huelva, que te lo recomiendo enormemente, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Hemos cruzado a la otra orilla del río Duero, a la zona de Vilanova. Ojo, no me queda claro si esto es Oporto o es otro pueblo o es una pedanía. Si alguien lo sabe, por favor, que lo deje en los comentarios. Esta es la zona de las bodegas. Y hay que deciros que el vino Oporto se hizo famoso porque a finales del siglo XVII Inglaterra estaba en disputa con Francia, entonces no le llegaba el vino. Así que encontraron vino en Portugal que les gustaba, pero para poder hacer la travesía y conservarlo hasta que llegase a Inglaterra, lo mezclaron con brandy y de ahí nació el vino de Oporto. Y junto a las bodegas encontramos esta maravilla de arte urbano que, si no me equivoco, está hecho con basura y es un conejo. Cuarentones, y en este mirador con la ciudad de Oporto de fondo vamos a terminar este vídeo. Como habéis podido ver, en esta ciudad hay muchísimas cosas que hacer, incluso con lluvia. A nosotros nos ha encantado, os la recomendamos 100%. Así que nada, os dejamos y nos vemos en el próximo viaje.